Buenas a todos y a todas. En esta nueva clase virtual vamos a seguir viendo aplicaciones de la derivada y en particular nos vamos a concentrar en una nueva noción que es la noción de curvatura. Hasta ahora, con los datos de la derivada primera, hemos podido obtener dónde una función crece, decrece o dónde tiene un extremo. A pesar de que esta es bastante información sobre el gráfico de una función, todavía hay un punto más que nos falta encontrar para poder graficar casi cualquier función. Y esa noción no se puede obtener a partir de la derivada primera, sino que lo vamos a tener que obtener a partir de la derivada primera, que se denomina derivada segunda de f. Para ello vamos a introducir la noción de curvatura, que es totalmente de naturaleza geométrica. Comencemos con las siguientes definiciones. Diremos que f tiene curvatura positiva, o algunas veces también vamos a usar cóncava hacia arriba, en un intervalo i, si solo si, para todo a y b que consideren i, el segmento rectilíneo que conecta AF de A con BF de B queda por encima del gráfico. Es decir, cada vez que yo tome dos puntos del gráfico y considere el segmento que los conecta, ese segmento tiene que quedar por encima del gráfico. Fíjense que es la situación que sucede con esta función. Todos los segmentos que podamos graficar quedan por encima del gráfico. Una función de este tipo es, por ejemplo, x cuadrado. Análogamente, tenemos una definición similar para cuando una f tiene curvatura negativa, o también diremos a veces cóncava hacia abajo, en un intervalo i, si para todo a y b que esté en i, el segmento rectilíneo que conecta los puntos, AF de A con BF de B, queda siempre por debajo del gráfico, que es la situación que le pasa a este gráfico, que podría ser, por ejemplo, menos x cuadrado. Bueno, la definición que vimos anteriormente es bastante compleja de verificarla, porque deberíamos tener que, para dos puntos cualquiera del gráfico, considerar todo el segmento y ver si el segmento es mayor, eso significa que está por arriba, o menor que la f. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es suponer que podemos decir respecto a la curvatura si además la f fuese también derivable, ¿sí? Que esa condición no está pedida o solicitada en la definición, es una condición extra que nosotros pedimos. Es decir, vamos a suponer, por ejemplo, acá tenemos dos gráficos, en el primero es la situación de una función que tiene curvatura positiva, el segundo de una función que tiene curvatura negativa, pero vamos a suponer además que en todo punto del gráfico la función tiene recta tangente. Es decir, por lo que vimos en clases anteriores, eso significa que la función es derivable, porque recordemos que la derivada primera da la pendiente de la recta tangente. Entonces, tenemos estas dos situaciones. Estas son las posibles rectas tangentes, algunas de una función de curvatura positiva y aquí de una función que tiene curvatura negativa. Entonces, a partir del primer gráfico, y un razonamiento análogo se puede hacer para el segundo gráfico, dos cosas parecen ser ciertas si f tiene curvatura positiva en todo el intervalo. Primero, el gráfico de f queda por encima de las rectas tangentes en x0, f de x0, excepto en el punto de tangencia. Fíjense, eso sucede siempre para cualquier recta tangente, salvo en el punto donde se conectan la recta tangente con el gráfico, siempre la curva o el gráfico de f queda por encima. Y por otro lado, si a y b están en i con a menor que b, entonces la pendiente de la recta tangente en un punto, por ejemplo, x0 f de x0 es menor que la pendiente de la recta tangente de x1 f de x1. Es decir, lo que estamos afirmando es que la derivada primera es estrictamente decreciente. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Si uno quiere ver cómo varían las pendientes de las rectas tangentes, notemos lo siguiente. Por ejemplo, siempre que nos vayamos moviendo hacia la derecha, en este caso la pendiente de la recta roja es algún número negativo que no sabemos. Pero si nos movemos un poco hacia la derecha en el gráfico de una función de curvatura positiva, fijémonos, por ejemplo, acá la función pasó a cero, es decir, de un negativo fue a cero. Y si nos seguimos moviendo, las rectas tangentes empiezan a ser positivas, es decir, va creciendo la pendiente de la recta tangente, pero la pendiente de la recta tangente está dada por la derivada primera. Entonces, si tiene curvatura positiva la función, su derivada primera tiene que ser estrictamente creciente. Veamos que si f tiene curvatura negativa, pasa lo contrario. Por ejemplo,
Aquí la recta roja, la recta tangente en rojo, tiene pendiente positiva. Cuando nos vamos moviendo a partir del gráfico, aquí tenemos por ejemplo 0 y luego empieza a decrecer y acá tiene negativos. Quiero observar que esto es solamente un hecho gráfico, no es ninguna demostración, pero estamos considerando algunas rectas tangentes. No podemos graficar todas las rectas tangentes asociadas al gráfico de ninguna de las dos funciones. Esto nos permite garantizar el siguiente hecho que lo establece la proposición. Si f es una función derivable en el intervalo AB, entonces f tiene curvatura positiva si solo si la derivada primera es estrictamente creciente. Y f tiene curvatura negativa si solo si la derivada primera es estrictamente decreciente. Es decir, este resultado nos permite, bajo la hipótesis de que exista la derivada primera, caracterizar cuándo tiene curvatura positiva o cuándo tiene curvatura negativa, viendo cuándo la derivada primera es estrictamente creciente o es estrictamente decreciente. Es decir, el problema totalmente geométrico de la noción de curvatura ahora se traduce a ver cuándo la función derivada primera es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Bueno, pero para eso vamos a hacer o usar algún resultado que ya conocemos. Y lo vamos a expresar en la siguiente proposición. Supongamos que f es dos veces derivable en el intervalo AB. Es decir, existe la derivada primera y también la derivada segunda en todo el intervalo AB. Entonces, si la derivada segunda de x es positiva para todo x de AB, tenemos que f tiene curvatura positiva en el intervalo AB. Y por otro lado, si f segunda, es decir, la derivada segunda es negativa para todo x de la b, entonces f tiene curvatura negativa en el intervalo AB. Es decir, este resultado lo que nos permite afirmar es lo siguiente. Si nosotros podemos obtener el signo de la derivada segunda constante en un intervalo, en ese intervalo la función tiene o curvatura positiva o curvatura negativa. Es decir, la curvatura de una función la vamos a obtener siempre que la función tenga derivada primera y derivada segunda, viendo el signo de la derivada segunda. Bueno, antes de continuar, análogo a lo que hicimos cuando estudiamos monotonía, recuerden que una vez que estudiamos crecimiento, decrecimiento, tuvimos que considerar lo que eran los extremos, que era un punto donde se cambiaba la monotonía. Ahora vamos a tener que hacer algo similar con respecto a dónde se cambia de curvatura. Entonces vamos a decir, c fue una función definida en AB y x sub i un punto del dominio de f. Diremos que x sub i es un punto de inflexión de f si f cambia de curvatura en x sub i, es decir, pasa, por ejemplo, de curvatura positiva a negativa o viceversa. En el caso que tenemos gráficamente aquí, pasa de curvatura negativa en x sub i a curvatura positiva. ¿Sí? Entonces, x sub i a este punto donde se cambia la curvatura se lo denomina punto de inflexión. Bueno, análogo a lo que hicimos con los extremos, tenemos que preguntarnos dónde se pueden hallar estos puntos. Es decir, dónde pueden ser que estén los puntos de inflexión. Vamos a definir que los candidatos a punto de inflexión son aquellos puntos x sub 0 que estén en el dominio de la derivada primera, en los cuales la derivada segunda de x sub 0 es 0 o no existe la derivada segunda. Fíjense que si nosotros, en lugar de poner f', ponemos f y sacamos una derivada, esos eran los puntos críticos. Recuerdo que los puntos críticos eran aquellos puntos del dominio de f o donde la derivada primera es 0 o donde la derivada primera no existía. Y esos eran los candidatos a extremos. Ahora tuvimos que subir un nivel más. Entonces los candidatos a punto de inflexión son los denominados puntos críticos de f', que ¿quiénes serían? Los puntos que estén en el dominio de f', donde la derivada de f', que no es otra cosa que la derivada segunda, es 0, o donde no existe la derivada de la derivada, es decir, no existe la derivada segunda. Por lo tanto, a partir de ahora, si nosotros queremos buscar si una función tiene punto de inflexión, tendremos que buscar estos puntos, los que son los críticos de la derivada primera. Bueno, entonces vamos a ver un primer ejemplo. Vamos a determinar los intervalos de curvatura y puntos de inflexión de la función x cuarta. Bueno, comencemos. Su dominio es sencillo y es trivial, es todo R.
Entonces, como queremos determinar qué curvatura tiene, tenemos que ver el signo de quién, de la derivada segunda. Pero para eso tenemos que hacer primero la derivada primera. Como la derivada primera es inmediata, es 4x cubo en todo r, y la derivada segunda es 2x cuadrado en todo r. Entonces, lo primero que nos preguntamos, y para que esto a ustedes les sea mucho más sencillo, tienen que ir haciendo la analogía con lo que hacen cuando quieren estudiar monotonía y extremos. Vamos a ver quiénes son los candidatos pero a punto de inflexión. Es decir, debemos buscar los puntos o donde la derivada segunda es cero o donde no existe la derivada segunda. Como la derivada segunda existe en todo r, solamente debemos buscar los puntos que anulan la derivada segunda. Es decir, donde esta fórmula es cero. Pero para eso resolver esa ecuación es inmediata y hay un solo candidato a punto de inflexión, que es el cero. Por lo tanto, vamos a hacer la tabla análoga a la que se hacía con la monotonía para determinar el signo de la derivada segunda en cada uno de los siguientes intervalos. Fíjense, como el cero es el candidato a punto de inflexión, todo el dominio nos quedó separado en dos intervalos, menos infinito 0 abierto y 0 más infinito, perdón, este 0 no va. Entonces, lo que vamos a hacer es el uso del corolario del teorema de Bolzano. Para poder inferir qué signo tiene acá, si esta función, la derivada segunda, fuese continua, cosa que lo es porque es un polinomio, como no tiene ningún cero en este intervalo, tiene que tener un signo constante. Entonces lo que podemos hacer, que es lo que venimos haciendo hasta ahora, es evaluar. Pero si uno evalúa esta función, la derivada segunda, en cualquier punto de este intervalo, me devuelve un valor positivo. Análogamente, usando el corolario del teorema de Bolzano en el otro intervalo, tenemos que es positivo. Entonces, por un resultado que vimos hace unos minutos, podemos inferir que en todo este intervalo, como la derivada segunda es positiva, f tiene curvatura positiva. Y en el intervalo 0 más infinito sucede lo mismo. Es decir, fíjense que en el 0, que era el candidato a punto de inflexión, no hubo un cambio de curvatura. Es decir, no es un punto de inflexión, que es lo que afirmamos y vemos gráficamente en esta situación. Esta es la gráfica de x cuarta y se puede ver que en 0, a pesar de que era un candidato a punto de inflexión, realmente no era un punto de inflexión porque la función es cóncava hacia arriba o tiene curvatura positiva en todo R. Bueno, ahora veamos el siguiente ejemplo. Vamos a querer hacer lo mismo, determinar curvatura y punto de inflexión para la función 4 menos x por x al 1/3. Entonces, el procedimiento va a ser el mismo. Primero tenemos que analizar la derivada segunda, luego ver los candidatos a punto de inflexión, que son aquellos donde o la derivada segunda no existe o la derivada segunda es cero, y luego determinar el signo de la derivada segunda. Entonces, para ello tenemos que derivar una vez f y luego otra vez más. Entonces, vamos a derivar f. La derivada primera es derivar este producto. Bueno, haciendo la cuenta correspondiente a la derivada del producto por la fórmula de derivación de un producto y agrupando y resolviendo nos queda esta expresión, cuyo dominio es todo r menos el 0. Es decir, la función f' está definida en todos los reales menos el 0. Bueno, derivando una vez más esta, con mucho cuidado y recordando cómo era la fórmula de derivación de un cociente, nos queda que la derivada segunda es esto, cuyo dominio es r menos el 0. Entonces ahora, ya que hemos encontrado la derivada segunda y dónde está definida la derivada segunda, nos podemos preguntar, ¿cuáles son los puntos donde la derivada segunda era 0 o donde no existía la derivada segunda? Es decir, los candidatos a punto de inflexión. Entonces, veamos, cuando la derivada segunda es 0 es en menos 2. Ese es el primer candidato a punto de inflexión. Y por otro lado, en 0, que era un punto del dominio de la f, la derivada segunda no está definida. ¿Por qué? Porque anularía el denominador. Por lo tanto, tenemos dos candidatos a punto de inflexión. Es decir, cuando ahora quisiéramos hacer la tabla usando el corolario del teorema de Bolzano, pero con la derivada segunda, vamos a tener que considerar más columnas que en el ejemplo anterior. Miren, vamos a tener que considerar por un lado el intervalo menos infinito menos 2. Este primer intervalo quedó determinado por el primer candidato, que era menos 2. Luego tenemos que ir del menos 2 hasta el 0. Este corte se produjo porque el 0 era un candidato a punto de inflexión. Y por último, el intervalo abierto 0 más infinito. Como la derivada segunda es continua
y en cada uno de estos intervalos no tiene ceros la derivada segunda, por el corolario del teorema de Bolzano, solamente tengo que evaluar y determinar el signo. Bueno, cuando uno evalúa la derivada segunda en cada uno de estos intervalos, obtiene lo siguiente. En el primer intervalo, que es el intervalo de menos infinito menos 2 abierto, la derivada segunda es negativa. Por lo tanto, f tiene curvatura negativa en ese intervalo. Cuando va al intervalo menos 2, 0, selecciona un punto y evalúa la derivada segunda, le devuelve positivo. Por lo tanto, la f tiene curvatura positiva en ese intervalo. Fíjense que aquí tenemos un cambio de curvatura porque vamos de curvatura negativa a curvatura positiva. Por lo tanto, podemos afirmar que menos 2, que era un candidato a punto de inflexión, realmente es un punto de inflexión. Por último, si vamos al intervalo 0 más infinito, evaluando la derivada segunda en cualquiera de los puntos de este intervalo, podemos probar que la derivada segunda es negativa. Por lo tanto, f tiene curvatura negativa. Y fíjense que aquí también tenemos otro punto de inflexión, porque pasó de curvatura positiva a curvatura negativa. Por lo tanto, podemos afirmar lo siguiente, que f tiene curvatura positiva en el intervalo menos 2, 0 abierto. Y tiene curvatura negativa en los intervalos menos infinito menos 2 abierto y 0 más infinito. Y en los puntos menos 2, este número que es la imagen de menos 2, y en 0, 0 son los puntos de inflexión. Aquí presentamos el gráfico de esta función para que puedan ver realmente que hay cambio de curvatura. Bueno, para finalizar esta clase virtual, le proponemos que determinen la curvatura y los puntos de inflexión de la siguiente función. F de x igual a x cuadrado menos 2x más 2 sobre x menos 1. Bueno, espero que les haya sido de utilidad esta clase y nos vemos en la próxima.